Oración, restauración y alabanza. Una congregación donde está Jesús en mi corazón. Una gota de reflexión por Carlos Santos. Hombres de obediencia. La obediencia empieza en casa. En otras palabras, la obediencia se adquiere en casa o la obediencia es enseñada en casa. Y quiero referirme a esto observando lo que está ocurriendo en los hogares en este momento. Y lo hago porque en una oportunidad hablé con una persona que estaba muy preocupada porque su hijo no le hacía caso a ella absolutamente nada y estaba recorriendo un mal camino y estaba muy preocupada hasta llegar al llanto. Y yo le decía, pero tú, ¿por qué no haces que ellos, además de este hijo, los otros hijos tuyos, sean obedientes y cumplan con lo que tú les ordenas? La respuesta de ella fue, pero, pastor, ¿yo qué hago si yo les digo, pero no hacen caso? Ahí, en esa falla, están muchísimos hogares, porque no enseñan a sus hijos que tienen que hacer caso, que tienen que obedecer la voz de los padres, que tienen que obedecer las reglas que hay en una casa, que hay que obedecer los lineamientos que hay en un gobierno, en un país, que hay que obedecer. Y todo se resumen, hay que aprender a obedecer, pero esto solamente empieza en casa. Y es increíble cómo en la palabra de Dios nos muestra a nosotros casos similares de hombres que fueron obedientes y que obtuvieron con esa obediencia. Por ejemplo, cuando Abraham obedeció todo lo que Dios le estaba indicando que hiciera, pues simplemente le dio un hijo y a través de Abraham se construyó la nación de Dios. Otro ejemplo maravilloso, cuando David obedeció, entonces, ¿qué hizo Dios? En el momento que obedeció lo hizo rey, porque David había sido ungido como rey, pero no estaba haciendo uso de eso, solamente fue factible cuando Dios vio que David había obedecido. Elías es otro ejemplo, porque Dios envió fuego que consumió a aquellos falsos profetas. Pero ¿qué hizo Elías para que eso ocurriera? Simplemente había obedecido lo que Dios le había dicho que hiciera. Y un ejemplo maravilloso también encontramos en la vida de Moisés. Cuando Moisés llegó a conocer a Dios a través de la experiencia que él tuvo con él y lo obedeció, entonces Dios a través de Moisés libera a su pueblo, al pueblo que estaba cautivo allá en Egipto. Recordemos que Egipto era la meca del pecado, que en Egipto se adoraban muchos dioses y que ellos estaban siendo tratados como esclavos. Y lo que Dios quería era darle la libertad a su pueblo, armar un pueblo que dependiera solamente de él, pero para que ese pueblo dependiera solamente de él, había una condición muy simple y muy clara. Tenía que obedecer a Dios. Y obedecer a Dios era obedecer lo que Él quería que ese pueblo hiciera y que Él les diría por intermedio de Moisés que era lo que tenían que hacer. Y les dio simplemente los 10 mandamientos a través de Moisés y ellos tenían que obedecer. Y quiero decirles que esa primera generación que salió de Egipto fue una generación rebelde que no obedeció a Dios, y por no obedecer a Dios ellos murieron en el desierto. Después vino otra generación
que la lideró Josué, y esa generación hizo caso, obedeció a Dios, y Dios paró el Jordán, pasaron a la tierra prometida gracias a su obediencia. Ahora yo te invito a que seas obediente con la palabra de Dios y también tendrás muchísimas bendiciones. Que el Señor te bendiga.